Dios les bendiga. Saludamos a todas las personas que nos pueden o tienen la oportunidad de vernos en esta hora. Sean bienvenidos a nuestro programa El Consejo de Dios. También le damos la bienvenida a nuestro pastor, que lo tenemos nuevamente con nosotros. Le vamos a estar haciendo varias preguntas y él va a estar aclarando todas nuestras dudas. Bueno, pastor, lo dejo para que salude a todas las personas, los que están por allí conectados. Así, muchas gracias a usted por invitarme al programa y muchas gracias y bendiciones para todos los que nos estén escuchando, siguiendo a esta hora. Dios los bendiga y los invito para que nos regalen unos minuticos para estar ocupados en las cosas del Señor. Gracias, pastor. Bueno, les invito a estar atentos. Al pastor le vamos a estar haciendo unas 5 preguntas y él va a estar aclarándonos estas preguntas, estas dudas que nosotros tenemos. Pero quiero que primero abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 10. Vamos a hablar un poquito sobre el buen samaritano, pero vamos a irnos al versículo 30 hasta el 34. Dice así en el nombre de Jesús: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, pastor, la primera pregunta sería, y la tenemos por acá: ¿qué es una parábola? Sabemos más o menos un concepto de lo que es una parábola, y es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Entonces lo dejo para que usted sea aclarándonos la primera pregunta. Bien, eso es exactamente una parábola. Y la parábola era una manera como, bueno, en los orientales parece que es muy, muy popular en sus diálogos, en sus charlas, explicar sus comentarios o sus narraciones a través de parábolas, y mediante esas figuras pues darnos una enseñanza, y en este caso una enseñanza que tenía un origen, o sea, un sentido espiritual y un principio divino para entender, para recoger en este momento. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿quién es el buen samaritano? Esa pregunta se la dejo para que sea usted aclarándola totalmente, ya que la primera teníamos más o menos un concepto, pero esta queremos que usted la desarrolle completamente. Hay que hablar de dos cosas aquí. El pueblo de Israel fue elegido como un pueblo especial. Dios lo dijo así. Cuando los sacó de Egipto, dice que los eligió para que fueran un pueblo especial. Entre todos los pueblos, dijo Dios, porque mía es toda la tierra. Era un pueblo separado de todas las demás naciones y de todas las demás gentes. Y de esa manera podían ellos ser luz para el mundo. Y en realidad vamos a mirar que Israel, el pueblo de Israel, pues de ellos, dice la Biblia, son los patriarcas. Ellos recogieron la Biblia, la recibieron, la palabra de Dios, y la entregaron al mundo. Gracias a ellos tenemos la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Y la Biblia dice que de ellos, según la carne, vino el Cristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero luego ellos llegaron a quedarse
muy orgullosos, demasiado vanidosos con ese título, y creyeron que las promesas y la gracia y las bendiciones y las profecías que era solo para ellos, y de esa manera llegaron a despreciar a las demás gentes. Nosotros vemos cuando Pedro fue invitado a la casa de Cornelio, la dificultad que él tuvo para poder estar en la casa de Cornelio, y la misma iglesia cuando él regresa de allá, le requirieron, lo amonestaron y le dijeron que por qué había ido a la casa de unos incircuncisos y por qué había estado allá, que eso era prohibido para un judío. Entonces el apóstol Pedro, pues ahí viene todo lo que sucedió, la revelación que Dios le dio a Cornelio, la revelación que él tuvo cuando vio un lienzo que descendía del cielo lleno con animales, y la voz que le hablaba, y luego la predicación del evangelio en la casa de Cornelio y el derramamiento del Espíritu Santo, para que entonces los creyentes de origen, de linaje y de creencia judíos dijeran, bueno, si esto es de Dios, pues ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que sucedió con este samaritano que vemos aquí, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza híbrida, era conformada por una parte de hebreos de sangre israelita y luego otra mezcla de gentiles. Eso sucedió cuando un rey asirio se llevó cautivo a los israelitas, y luego para repoblar aquellos territorios que habían quedado despoblados, entonces trajo gente de otros países, de otras nacionalidades, culturas y religiones, y con ellos repobló el país. Y esa raza híbrida es la que se conoce como samaritanos. En la Biblia encontramos algunas referencias, como el caso de la mujer samaritana, y como este caso en particular. Pero la pregunta que me hace se la quiero responder de la siguiente manera. El Señor habla aquí del buen samaritano en el sentido de que ese hombre que había caído en manos de ladrones, pues seguramente era un israelita mientras descendía de Jerusalén a Jericó. Y los sacerdotes y levitas, pues eran sacerdotes y levitas, pertenecían a la clase sacerdotal, la clase más insignia y la clase eclesiástica del país. Y ellos eran los encargados de atender todos estos casos. Pero vemos que no fue así. Pasó el levita, pasó el sacerdote, y todos pasaron de largo y no socorrieron a la persona que había caído en manos de ladrones y que había sido golpeado de esa manera tan villana, tan cruel. Y ahora pasa un samaritano. Entonces, cuando Jesús viene al mundo y viene, dice que nació en un pesebre y murió en una cruz, fue rechazado por sus propios paisanos, por su propio pueblo. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y entonces se cumple la profecía de Isaías cuando dice, ¿por qué te quedas como un extraño, como un caminante que se apresura para pasar la noche? ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue un extraño para el pueblo de Israel, hasta el punto de que alguien dijera, y de Galilea puede salir algo importante, porque lo que se creía era que de Galilea no habrían profetas, no habría nadie, una luminaria
una inteligencia, un profeta, un vidente, algo bueno. De por allá, de esos territorios, puede salir algo bueno. Entonces, porque lo que se creía era que la gente de Samaria y Galilea pues eran extranjeros, no era una raza pura y eran despreciados. Y ahora, como el Señor también aparece, Jesús de Nazaret, y aparece de los lados de Galilea, entonces pues fue ese samaritano, que si bien es cierto, él no nació allá en Galilea, porque la Biblia nos dice que él era de Belén de Judá, pero la gente lo reconocía como un galileo, como un nazareno de esos territorios. Y entonces fue el Señor Jesús. Bueno, a ver, aquí viene una explicación muy espiritual. Ese hombre representa la humanidad. Ese hombre representa el mundo, el mundo que ha caído, que ha sido robado, que ha sido desplazado, golpeado, marginado. Es el hombre en su conjunto, es la humanidad toda. Y entonces el que vino a rescatar a ese hombre que había caído en manos de ladrones fue justamente alguien de Nazaret, un nazareno, o sea, un galileo, si bien es cierto la palabra. Entonces fue él el que vino a tener compasión de nosotros, para rescatarnos, para salvarnos, como en ese caso especial, el caso que la parábola nos describe. Amén. Yo creo que esta pregunta está bien respondida, ¿no? Pero en este momento estamos justamente en la mitad de nuestro programa. Y la idea es que usted allá donde sea que nos escuche, que nos pueda ver, la idea es que usted, esta actividad que estamos haciendo, lo ayude a usted a estudiar la palabra, lo ayude a usted a escudriñar las escrituras. Esa es la idea de esto que estamos haciendo. A ver, así es. Vamos con la tercera pregunta. Sería, ¿por qué Jesús aquí es el buen samaritano? Bueno, yo creo que con la respuesta anterior quedó prácticamente también contestada esta, porque por lo mismo que le estaba diciendo, el Señor ahora es conocido por la gente como el Nazareno, Jesús Nazareno, porque vivió en Nazaret. Luego él nació en Belén, o sea, Belén es una ciudad cerca de Jerusalén, Belén de Judá, porque él es de la tribu y linaje de David. Entonces, por eso se llama que él es de la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero cuando el ángel le anunció a María y a José que Herodes perseguía al niño para quitarle la vida, entonces el ángel le amonestó a ellos que debían huir. Y entonces ellos huyeron en ese momento, y con el dinero que los reyes o los sabios caldeos en su visita le aportaron, oro, y ellos con ese oro, con esa riqueza, pudieron desplazarse a Egipto durante mucho tiempo, seguramente años, hasta que Herodes murió. Y cuando Herodes murió, el ángel les avisó que ya podían regresar, y ellos regresaron no para vivir ahora en Belén o en Judá, sino para vivir en Nazaret. Por eso a Jesús lo llaman Galileo, Jesús Nazareno, Jesús de Galilea. Y entonces por eso se dice que él fue el que vino a socorrer al hombre, un hombre que venía de ese lado de Galilea. Vamos entonces con la cuarta pregunta. Es una pregunta muy interesante, la cual yo le invito a usted, igual esto va para mí. Es la cuarta pregunta y dice, ¿cuál es aquí el principio divino? Bueno, el principio divino es la redención. ¿Qué fue lo que vino el Señor a hacer? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual Cristo vino al mundo? Lo describe San Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el principio divino es que Jesús vino a salvarnos, y Él es ese buen samaritano que vino a rescatarnos de la miseria, a donde todos habíamos sido arrojados y desplazados y robados y marginados, y Él vino a rescatarnos y a darnos la vida eterna, la consolación y la esperanza de la vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos con la última pregunta. Sería, ¿por qué 2 denarios y qué significan? Yo me tomé el atrevimiento de investigar más o menos qué es un denario, y dice que un denario es una pequeña moneda de plata que es la más común, o sea, la más comercial en el Imperio Romano. Pero le dejo esa pregunta y sería ya la última pregunta. Así era una moneda que circulaba en el Imperio Romano y era usada en el intercambio de mercancías, de negocio, de trabajo, como lo vemos en ese. Dice que el Señor, o sea, un patrón, buscaba obreros para trabajar en su viña, y dice que salió a las 7 de la mañana y encontró a unas personas y les dijo: ve a trabajar en mi viña y les pagaré lo que es justo, y a las 9 igual, y a las 12, y a las 3, y a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y les pagaré lo que es justo. Dice que venida la tarde, entonces fueron llamados los obreros para pagarles el jornal. Y dice la Biblia que empezó por los últimos. Entonces llegaron los que llegaron a las 5 de la tarde, al atardecer. Dice que se les dio un denario, una moneda, y así sucesivamente. Entonces los que llegaron primero se alegraron y dijeron: bueno, a nosotros nos van a dar más porque llegamos por la mañana. Y se disgustaron y hubo protesta y hubo huelga ese día, esa tarde, porque a ellos que habían estado todo el día les pagaron también un denario. Entonces, cuando llevaron la queja al dueño de la viña, que cómo era eso, que no entendían esa actitud, y él dijo: bueno, ustedes se comprometieron conmigo a trabajar por un denario les pagué, y lo otro es, pues el dinero es mío y yo se lo doy a quien yo quiera, y eso fue todo, y ahí terminó la huelga con eso. Entonces, yo creo que esto va para la iglesia, esto va para los creyentes. Hay creyentes que han estado durante mucho tiempo laborando en la obra del Señor. Llegaron tal vez niños, llegaron adolescentes a la iglesia, y allí se hicieron jóvenes y adultos, y allí se envejecieron, y allí murieron. Bueno, ellos tendrán su recompensa, y habrán otros que llegaron ya al atardecer, en otro tipo de edad, y tal vez el tiempo de permanencia fue más corto, pero hicieron un gran trabajo, desplegaron una gran obra, un gran ministerio, hicieron una cantidad de cosas para la gloria de Dios, y a ellos el Señor también les pagará, como Él lo dice en la palabra: yo tengo y puedo hacer con mi dinero lo que quiero y lo que considero justo. Entonces, los 2 denarios es la recompensa que una persona tiene por trabajar, por servir a la obra de Dios, por hacer el trabajo como un ministro, como una persona a quien Dios le designa un trabajo o una labor para que la haga, con la seguridad de que haciendo el trabajo, haciéndolo bien y perseverando hasta el final, tendrá una recompensa. Amén. Bueno, yo espero que allá donde usted nos está escuchando o viendo en esta hora, yo espero que usted haya prestado atención
y haya entendido un poco de lo que en esta hora pudimos desarrollar, pudimos hacerle estas preguntas a nuestro pastor. Y bueno, más que un trabajo que nosotros queremos hacer, es nuestro deber llevar esta palabra, llevar este contenido para que usted sea escuchándolo y aprendiendo cada día. Le doy gracias al pastor por su disposición, por tener ese querer de ayudarnos, de enseñarnos, de aclararnos las dudas. Y bueno, los dejo para que usted sea despidiendo, pastor. Bueno, muchas gracias a usted, Kevin, por invitarme, y Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes allá por seguirnos, por escucharnos y por querer igualmente con nosotros aprender y crecer en la gracia del Señor. Dios los bendiga.